Seguimiento ocular, la curva de aprendizaje. Bueno, bienvenidos todos a este webinario, el primer webinario del año 2022. Mi nombre es Vianey Figueroa, yo soy fonoaudióloga y soy Training Specialist en Tobii Dynavox en español. Eso quiere decir que gran parte de mi labor es difundir la información sobre la comunicación aumentativa alternativa y sus distintos métodos de acceso, ¿cierto? Como el seguimiento ocular, para que esta hermosa forma de comunicarse, ¿cierto? Vaya a encontrar a todas las personas que la necesitan. El día de hoy, la agenda va a ser la siguiente. ¿Qué es el seguimiento ocular? Vamos a referirnos derechamente a qué es, cómo funciona. ¿Qué me permite hacer el seguimiento ocular y por qué es tan importante conocer sobre cómo se utiliza y las distintas funcionalidades que podríamos tener de él? La curva de aprendizaje del seguimiento ocular, que tiene 6 niveles. Y por último, les voy a mencionar dónde hay algunos juegos útiles o dónde pueden seguir aprendiendo sobre específicamente qué tipos de juegos van a servir para qué tipo de nivel en la curva de aprendizaje. Ya, ese no va a ser el foco, pero sí les voy a decir dónde pueden seguir buscando juegos. ¿Sí? Bueno, el seguimiento ocular es un método de acceso. Un método de acceso es la forma en que una persona selecciona objetivos dentro de una pantalla. Por ejemplo, ahora mi método de acceso es un mouse, ¿cierto? Con mi teclado. De esa forma yo selecciono cosas en mi pantalla. Para las personas que tienen dificultades en su movilidad, el seguimiento ocular es una opción para poder controlar un computador totalmente con los ojos o bien manejar un sistema de comunicación o jugar. ¿Sí? Es un método de acceso. Eso es lo que es el seguimiento ocular. Para algunas personas, el seguimiento ocular es la forma que tienen de mantener su comunicación con las demás personas y el mundo que los rodea, o bien de desarrollarla, ¿sí? Ya que les va a permitir tener en algunas ocasiones un lenguaje expresivo. Teniendo esto en claro, podemos ver que el seguimiento ocular es ampliamente utilizado a nivel mundial por personas de todas las edades y condiciones, ¿sí? Tobii Dynavox es una empresa, ¿cierto?, que se dedica al desarrollo de la tecnología para la comunicación destinado a personas con discapacidad y nos encontramos en más de 60 países alrededor del mundo y creciendo, afortunadamente. Y en todos estos países hay distintas personas que utilizan el seguimiento ocular, es decir, esta es una tecnología que se utiliza a nivel global. ¿Sí? Que lleva cierto un par de décadas de desarrollo, pero definitivamente los seguidores oculares actuales han mejorado muchísimo su precisión y sus funcionalidades con respecto a los seguidores oculares más antiguos. Por ejemplo, los últimos seguidores oculares de Tobii Dynavox, el PCI y el seguidor ocular que está integrado en el i13 y en el i16, para las personas que conocen algunos de nuestros dispositivos, son seguidores oculares que sirven incluso al aire libre. Es decir, pueden ir, ¿cierto?, con su dispositivo al parque o a la playa y van a poder seguirse comunicando, cosa que no era posible con los seguidores oculares anteriores, ¿sí? Entonces, bueno, los seguidores oculares son utilizados por personas de todo el mundo con distintas patologías de bases. Entre las más frecuentes encontramos, ¿cierto?, la parálisis cerebral, los adultos con ELA, con la esclerosis lateral amiotrófica, parálisis cerebral, síndrome de Rett, síndrome de Rett. ¿Sí? Principalmente como los usuarios que más utilizan seguimiento ocular. ¿Cómo funciona el seguimiento ocular? El seguidor ocular, perdón, emite una luz infrarroja, ¿sí?, que va hacia los ojos. Esta luz infrarroja cercana se refleja en los ojos, es decir, rebota en los ojos, y estas reflexiones son captadas por la cámara del seguidor ocular, y mediante un filtrado y cálculo, el seguidor ocular identifica dónde está mirando la persona en la pantalla y le permite hacer selecciones de esta manera. Así es como funciona a grandes rasgos. La verdad es que acá está bastante simplificado, pero para que esto ocurriera fueron necesarios años de investigación
sobre todo para que funcione con realmente la precisión que tiene en la actualidad. ¿Qué permite el seguimiento ocular y por qué es tan importante? Bueno, el seguimiento ocular, la verdad es que permite muchísimas cosas diferentes, como por ejemplo aprender a comunicarse utilizando softwares de comunicación aumentativa alternativa. Hay personas que por sus dificultades motrices solamente van a poder acceder, por ejemplo, a seleccionar algo en un sistema de comunicación utilizando solo sus ojos, debido a dificultades motrices, como les comentaba. También pueden mantener la comunicación si es que alguien que ya desarrolló su lenguaje y lo perdió, pueden ocupar otro tipo de sistema de comunicación con un seguidor ocular y así mantener su comunicación vigente, por ejemplo, las personas con ELA. Pueden usar software de comunicación que son generadores de voz, ¿sí? Van a tener literalmente una voz. Usar las aplicaciones más populares del mundo con los seguidores oculares pueden utilizar Instagram, Facebook, Netflix, Spotify, YouTube, todas las TikTok, Twitch, todas esas aplicaciones están, ¿cierto? Existen aplicaciones accesibles de estas aplicaciones, sus versiones accesibles para que puedan ser utilizadas con seguimiento ocular. Control ambiental, con un seguidor ocular podemos controlar el aire acondicionado, la televisión. Hay ampolletas inteligentes también que se pueden prender o apagar utilizando el seguimiento ocular. Hay juguetes a control remoto con infrarrojo que también pueden ser utilizados con el seguimiento ocular, es decir, yo miro la pantalla y mirando la pantalla puedo activar o desactivar, por ejemplo, mi autocontrol remoto, utilizar el correo electrónico, jugar online, mantener una vida social activa, ya sea por redes sociales, ¿cierto? O utilizando algún tipo de chat como WhatsApp o los mensajes de Facebook. Se puede pintar también, entre otras muchas cosas. Es decir, el seguimiento ocular va a servir desde apoyar a un niño a desarrollar su lenguaje, utilizándolo en conjunto con un sistema de comunicación, hasta ir a apoyar la comunicación de una persona adulta que mantiene su lenguaje intacto y necesita un método de acceso a la computadora, por ejemplo, para seguir trabajando o para, ¿cierto? Eh, seguir utilizando las redes sociales, su correo electrónico y seguir comunicándose con su familia utilizando algún sistema de comunicación basado en la lectoescritura. Es decir, sus utilidades son bastante amplias y la verdad es que brindan muchísima independencia a la persona. Pero acá tenemos que tener algo súper claro, porque en una primera instancia hay varias personas que dicen, o me he topado con personas que me comentan, no, es que usamos el seguidor ocular, lo intentamos, pero no funcionó. No tuvo una buena reacción la persona, no sé, hay muchos casos, ¿cierto? Pero la verdad es que esto de que no funcionó el seguidor ocular, muchas veces tiene que ver con la falta de información sobre que el seguimiento ocular conlleva un proceso de aprendizaje. ¿Sí? El seguimiento ocular se aprende y como cualquier cosa que tengamos que aprender o que necesitemos aprender, conlleva tiempo y no es instantáneo. Y acá que tenemos que tener mucha precaución con qué es lo que esperamos, ¿cierto? De la persona en su primera interacción con un seguidor ocular. Por ejemplo, si es que cualquiera de ustedes se pusiera enfrente ahora mismo a un seguidor ocular, definitivamente tendrían que aprender cómo hacer selecciones con esto, van a tener que aprender qué tan rápido, por ejemplo, se mueve para poder seleccionar, cuánto tiempo de selección van a tener, de qué forma, por ejemplo, se hacen los clics izquierdos o derechos, o hago zoom para tener una mayor precisión en el sistema. Son todas cosas que vamos a tener que ir aprendiendo. Esto también, es cierto, y en una forma más sencilla para personas que tienen discapacidad y alguna dificultad cognitiva asociada, van a tener que, ¿cierto?, iniciar desde comprender que mirando la pantalla, esta responde a mi mirada, ¿sí? Como esta relación causa-efecto. Entonces, es importante, como les comentaba, tener en cuenta que este es un proceso de aprendizaje y que es muy importante reconocerlo como tal para realmente brindar la oportunidad de aprender a manejar el seguimiento ocular y a utilizarlo.
Es por esto que se creó una curva de aprendizaje de seguimiento ocular. Esta curva es una guía, ¿sí? No es algo estricto, sino que es una guía para poder reconocer en dónde está la persona y hacia dónde tengo que ir, ¿sí? Esta curva de aprendizaje del seguimiento ocular está basada en, por supuesto, potenciar la comunicación y el aprendizaje, no tan solo de cómo funciona un dispositivo de seguimiento ocular, sino que el aprendizaje en general, con todas las posibilidades que se van a abrir a la persona a medida que vaya pudiendo manejar el sistema. ¿Sí? Entonces, tiene estos dos pilares fundamentales, la comunicación y el aprendizaje. Y bueno, ya mencionamos qué es el seguimiento ocular, que existen niveles de aprendizaje en el seguimiento ocular y que las personas que lo utilizan son muy diversas, desde niños muy pequeños, ¿sí? De 1 año y medio, 2 años, hasta adultos mayores que por algún accidente, accidente cerebrovascular o algún accidente de tránsito, ¿cierto? Han quedado con dificultades para expresarse de forma hablada. Entre ellos también, como les comentaba, ¿cierto? Los adultos con esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, si es que tenemos distintas personas y son de rangos etarios tan distintos y de condiciones y patologías de bases distintas también, es de esperarse que esto conlleve algo, ¿cierto? Tenga un efecto en la forma en que yo voy a enseñar el seguimiento ocular. Y es que las personas, y esto hay que tenerlo claro antes de empezar a ver la curva, distintas personas van a partir de distintos puntos en la curva de aprendizaje. Una persona, por ejemplo, puede partir en el nivel 4 y está perfecto y va a seguir avanzando hasta el nivel 6, y una persona que va a partir en nivel 1 y va a tener que transitar la curva hasta el nivel 6 de la curva. Ya esto va a depender de cada persona y su condición. Entonces, esta es la famosa curva del seguimiento ocular. Como les comentaba, tiene 6 niveles. Parte desde sensorial causa-efecto, que es comprender que cuando miro la pantalla algo sucede en ella, hasta el control total de la computadora, que va a permitir manejar completamente, ¿cierto? Como su nombre lo dice, el computador, poder navegar a internet, trabajar a distancia, utilizar Zoom, etcétera. ¿Ya? Entonces, estos son los 6 niveles y los vamos a ir viendo uno cada uno ahora. Un punto importante y que quiero remarcar es que la comunicación se trabaja desde un inicio en la curva de aprendizaje del seguimiento ocular. La comunicación es fundamental. Sí, y por eso es que la vamos a incluir desde un inicio. Es decir, yo no voy a trabajar el seguimiento ocular por sí sola, sino que siempre va a estar asociado a la exposición de interacciones, ¿sí? Que posibiliten la comunicación. Es por esto que los compañeros de comunicación, los terapeutas, familias o personas que se relacionen con el usuario, tienen un rol fundamental para propiciar el desarrollo del aprendizaje del seguimiento ocular, ¿sí? Y esto es porque la respuesta que dé el compañero de comunicación va a estar directamente relacionada con la respuesta de la persona al seguidor ocular. ¿Sí? Entonces, tenemos que ir promoviendo respuestas y creando una conversación bidireccional con el usuario a medida que va interactuando con el seguidor ocular. El primer punto, el primer nivel de la curva es sensorial causa-efecto, que tiene que ver con el primer descubrimiento y la primera interacción con la pantalla. Y en esto me quiere decir que cuando yo miro la pantalla, algo ocurre en ella, ¿sí? Y vamos a trabajar, interiorizar que cuando miro la pantalla, algo sucede en ella, esta relación de causa-efecto. Es el primer paso. Tenemos que limitar los estímulos externos para que no hayan distractores, ¿cierto? Y toda la atención esté focalizada en esto. Y se enseña con juegos de causa-efecto. Por ejemplo, voy a verificar que le esté compartiendo sonido. ¿Sí? Y miremos este video que es un juego de causa-efecto.
Entonces paso mis ojos por la pantalla y se despliegan estos colores y música. ¿Sí? Ese es un juego de causa-efecto. Hay bastantes juegos de causa-efecto. ¿Sí? Pero este tipo de juegos es lo que algunas personas hacen, por ejemplo, es disminuir el tiempo de selección al mínimo y así del seguidor ocular. Cuando han creado, por ejemplo, una plantilla en algún sistema de comunicación y así cuando la persona pasa los ojos por la pantalla, inmediatamente se activa el sonido o el estímulo que hayamos brindado a esa actividad. ¿Sí? Pero estos son juegos de causa-efecto. Paso mis ojos por la pantalla y algo sucede en ella. Pero no es suficiente con dejar, ¿cierto?, a la persona sentada frente al seguidor ocular con el juego de causa-efecto, sino que este paso sobre todo necesita el apoyo de los compañeros de comunicación que van a crear una interacción y una respuesta para motivar que esto siga sucediendo. Por ejemplo, veamos este video. Este pequeñito tiene poco más de 1 año, ¿sí? Ya está interactuando con un juego de causa-efecto. Él pasa los ojos por la pantalla y se hacen puntitos de colores en ella. That's it. Eso es, le dice el padre. Good boy. Buen Good niño, boy. buen niño. Yeah. Sí. You made that. Tú hiciste eso. I know. Ey, ey. El padre responde, o la persona que está ahí, no sé si es padre, responde, ¿cierto?, a sus vocalizaciones, está creando un ambiente de comunicación positivo y cuando el bebé interactúa con el seguidor ocular, el papá, la persona que está ahí le responde, ¿sí? Y va motivando esta interacción con la pantalla. Es por esto que decimos que la primera interacción o desde el primer momento de la curva, la comunicación es súper importante, ¿sí? Y va a ir motivando los distintos niveles de comunicación de distintas formas. En primer caso, vamos a motivar la interacción, vamos a conversar de lo que está pasando, vamos a responder a las vocalizaciones y a todas las formas de comunicación que el usuario nos brinde. Miradas, sonidos, gestos, apuntar, etcétera. Cualquier cosa. Vamos a responder a todas estas formas de comunicación mientras se interactúa. Bien, el segundo paso de la curva de aprendizaje es respuestas o seguimiento visual temprano, ¿sí? Y acá se introduce el concepto de que el aprendiz escucha diferentes respuestas desde el compañero de comunicación cuando mira distintas partes en la pantalla, ¿sí? Por ejemplo, le vamos a decir, mira acá un elefante, y vamos a dirigir, ¿cierto?, su mirada hacia el objetivo que nosotros queremos darle, o decirle, uy, mira burbujas. Y entonces el aprendiz va a estar iniciando esta conversación, esta protoconversación, mirando distintos objetivos, mientras el compañero de comunicación va guiando la comunicación, respondiendo apropiadamente a lo que el usuario presionó en la pantalla. ¿Ya? Entonces, algo más sucede en todas partes cuando miro la pantalla. Sí, voy a tener distintas respuestas. En el caso del juego anterior, por ejemplo, era un juego de que yo pasaba los ojos por la pantalla y algo sucedía. Y cuando estamos trabajando el segundo nivel y ya se interiorizó de que puedo interactuar con la pantalla, vamos a exponer a la persona a juegos en que vaya a tener distintas respuestas dentro de la misma pantalla, ¿sí? Dependiendo de dónde mire. Si mira un elefante, si mira la jirafa, o si mira un hombre dentro de la pantalla, va a tener distintas respuestas en ella y la persona, el compañero de comunicación, va a ir respondiendo de distinta manera dependiendo qué seleccione. ¿Sí? Veamos este juego, por ejemplo.
The elephant is really big. El elefante es muy The grande. zebra has so many stripes. La cebra tiene muchas The giraffe franjas. has a long neck. La jirafa The tiene un lion largo is cuello. really loud. Y el león es muy ruidoso. Entonces, dependiendo qué es lo que mira en la pantalla le da distintas respuestas. Y así también el compañero de comunicación al lado le va diciendo, uy, seleccionaste el elefante, qué bien, me gustan los elefantes. ¿Qué dijo del elefante? Miremos de nuevo el elefante. Y vamos reforzando esta interacción, ¿sí? Y que finalmente sus acciones también tienen un efecto en el contexto. Luego de que la persona ya es consciente de que algo sucede en la pantalla cuando la miro y que puedo tener distintas respuestas dependiendo a dónde mire, va a suceder el tercer nivel, vamos a entrar en el tercer nivel de la curva, que es la exploración, ¿sí? En donde va a pasar a explorar qué sucede en la pantalla. De pronto ya vamos a sentar a la persona frente a la pantalla y vamos a ver de que ya conoce que algo sucede ahí, entonces va a empezar a interactuar con la pantalla buscando qué sucede en ella cuando miro distintas cosas, ¿sí? En este caso pueden hacerlo por sí solos o con un compañero de comunicación modelando vocabulario, ¿cierto? Con un sistema de comunicación al lado. Para ir desarrollando y exponiendo a la persona también a su sistema de comunicación. Entonces voy a tener el juego por un lado con la computadora y al otro lado puedo tener mi dispositivo de comunicación con salida de voz o un sistema de comunicación de baja tecnología y yo voy a ir modelando en el sistema de comunicación mientras interactúa. ¿Sí? Mejor aún si es que también ese sistema de comunicación tiene acceso visual. ¿Sí? Entonces, los cambios que van ocurriendo pueden ser comentados por los compañeros de comunicación, pero acá ya hay una intencionalidad, ¿cierto?, de que algo pasa, entonces estoy explorando qué sucede con este juego nuevo, ¿sí? Veamos este video que ahí va la persona explorando qué sucede cuando mira más ampolletas, ¿sí? Bueno, es un juego bastante sencillo. Y acá, si es que uno lo piensa, este juego también lo podríamos ir tal vez viendo en niveles anteriores, pero tenemos que tener claro qué es lo que está haciendo la persona, ¿sí? Si es que ya existe esta intencionalidad de reconocer que distintas partes de la pantalla me pueden dar distintas respuestas o no. El cuarto paso es el objetivo. Entonces ya sé que algo sucede cuando miro la pantalla, ya sé que tengo distintas respuestas dependiendo dónde mire. Entonces cuando estoy frente a un juego nuevo, exploro qué reacciones, qué respuestas tengo de este juego. Y cuando esto ya es conocido, vamos a pasar al objetivo o selección en donde vamos a dirigir la mirada hacia un objetivo, ¿sí? Hacia un objetivo en particular. Entonces, va a haber una intencionalidad de dirigir la mirada hacia un objetivo, pero este se va a seleccionar por sí solo, ¿sí? No va a haber un tiempo de selección que tenga que decir, por ejemplo, tiene que mirar la pantalla 1 segundo o 2 segundos para seleccionar el objetivo, sino que esto va a ser una selección inmediata. Paso los ojos por este objetivo y el objetivo inmediatamente se activa, ¿sí? En este caso ya se puede ir jugando por turnos. Recuerden que ningún paso de la curva tiene que tener consecuencias negativas ni comentarios negativos, ¿sí? Eviten, no, esto no funciona, no, es que no está comprendiendo la instrucción o la precisión o no sabemos cómo. Dejen todo lo negativo fuera de la interacción con el usuario porque no saben cuánto les está comprendiendo realmente, en muchos casos, ¿sí? Entonces, no hay consecuencias negativas y todo lo que haga e interactúe con el seguidor ocular la persona es algo bueno y es algo que se refuerza. Entonces, en este caso, en la cuarta fase, que es el objetivo, va a haber una intencionalidad de mirar hacia un lugar en específico, ¿sí? Y este objetivo se va a al pasar la mirada por él, se va a seleccionar inmediatamente. Veamos este video.
¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este juego la persona pasa la mirada por las distintas llamas y inmediatamente la llama se apaga, ¿sí? Pero estoy direccionando y teniendo un objetivo con mi mirada. Ese es el cuarto paso de la curva. Recuerden siempre cuando están enseñando el seguimiento ocular o están trabajando con algún juego, tener el sistema de comunicación de la persona al lado, ¿sí? Y utilizarlo y modelar el sistema. El quinto paso es la selección. Y acá, cuando, por ejemplo, estamos trabajando con un adulto que tiene un lenguaje desarrollado y es la primera vez que se relaciona con un seguidor ocular, posiblemente vamos a partir aquí, enseñándole a cómo seleccionar objetivos dentro de la pantalla. ¿Qué quiere decir seleccionar? Quiere decir que cuando tengo un seguidor ocular, hay un tiempo de selección. Hay un tiempo en el que yo tengo que mantener la mirada fija en un objetivo para poder seleccionarlo. No se selecciona todo lo que yo mire por la pantalla, ¿ya? Entonces voy a tener que mantener mi mirada fija en un objetivo para que se cumpla ese tiempo de selección y ese objetivo sea seleccionado, ¿sí? De esto se trata el quinto paso. Veamos este video. Acá es cuando ya podemos utilizar y ya va a existir la posibilidad de operar el sistema de comunicación al que hemos estado Pizza. exponiendo a la persona antes, o sea, antes en los niveles previos de la curva. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá busco pizza, dice yo quiero, y está cumpliendo con tiempos de selección, yo I quiero want pizza. pizza. ¿Sí? Yo quiero pizza. Entonces acá ya vamos a cumplir con este tiempo de selección. Y finalmente, cuando hay, por ejemplo, niños que aprenden a seleccionar, pero para pasar al siguiente nivel, que es el control total de la computadora, tienen que reconocer cómo se manejan las distintas funciones dentro de la computadora y como las computadoras están basadas también en la lectoescritura, ahí también va a existir esto, va a existir, ¿cierto? Este paralelo de que si sabe leer o no para poder manejar completamente una computadora que está basada en la lectoescritura, ¿ya? Pero cuando ya podemos hacer selecciones y sabemos que debemos fijar un tiempo determinado a la vista en un objetivo para seleccionarlo, podemos comenzar a utilizar también juguetes a control remoto, ¿sí? Para motivar la interacción. ¿Sí? Esto también se puede hacer. Tienen que tener, para que esto se pueda realizar lo del juguete al control remoto, el juguete debe ser a control remoto con infrarrojo. Hay distintos juguetes a control remoto, funcionan de distinta manera. Tienen que tener uno que funcione con infrarrojo. Fíjense eso en la caja si están pensando en comprar algún juguete para poder manejarlo con esto. Y el dispositivo donde esté el seguidor ocular también debe contar con infrarrojo, ¿sí? Por ejemplo, si es que tengo un dispositivo iSeries, que es uno de nuestros dispositivos con seguidor ocular integrado, este cuenta con infrarrojo, entonces no hay que agregarle nada. Pero si tienen un seguidor ocular que se conecta por la computadora y su computadora no tiene infrarrojo, entonces necesitan agregarle un infrarrojo a la computadora y de esta forma va a funcionar. ¿Ya? Si es que tienen más dudas cómo hacer estas conexiones, hay un video en YouTube que habla específicamente sobre cómo hacer esta conexión, ¿sí? Está en nuestro canal de YouTube. Entonces, como les comentaba, para tener el control total de la computadora, para poder comunicarme con la computadora y usar y utilizar distintos programas dentro de ella, ya sea Word, algunos programas como Illustrator, en el caso de Iván que está acá, que está diseñando contenido de marketing con un seguidor ocular, es necesario conocer cómo manejar las distintas herramientas de selección dentro de la computadora, fuera del sistema de comunicación aumentativo alternativo. Para esto, como la computadora es basada en la lectoescritura, ¿cierto? Vamos a necesitar la lectoescritura para llegar al control total. Y este paso es el que abre el mundo, ¿sí?
el mundo digital. También vamos a tener, ¿cierto?, el control ambiental también posible en esta situación. El control ambiental, el control remoto, por ejemplo, del aire acondicionado de la televisión, es muy similar al del juguete a control remoto que les acabo de mostrar. Pero vamos a tener distintos controles para las distintas cosas que vamos a usar. ¿Ya? Posibilita también, por supuesto, la comunicación a distancia, el uso de las aplicaciones accesibles que les comentaba en un inicio, el Instagram, Facebook, Spotify, lo que sea, la aplicación accesible que sea. Las aplicaciones accesibles están dentro de Communicator 5, que es un software de comunicación aumentativa alternativo, se llama Communicator 5. Y son las mismas aplicaciones que usamos todos, pero tienen un panel de control al lado para seleccionar cosas. Por ejemplo, el panel de control va a tener objetivos más grandes que me va a decir bajar el volumen, subir el volumen, siguiente página, y va a ir cambiando este panel de control dependiendo de la aplicación. Ya, esas son las aplicaciones accesibles. Y por supuesto también el desarrollo profesional. Para los que no le conocen aún, él es Iván Davidovich, él es argentino, él se comunica únicamente utilizando un seguidor ocular y Communicator 5 y está estudiando diseño multimedial en Argentina. Y acá le está creando contenido con su seguidor ocular. Veamos este video. Si es posible, Tobin me abrió las puertas laborales, hacer mis diseños propios, crear contenidos creativos. Actualmente estoy trabajando con Toby Dynavox haciendo contenidos para las redes. ¿Sí? Bueno. Entonces, el control total de la computadora va a requerir el manejo, ¿cierto?, más específico sobre las distintas funciones de la computadora más allá de la comunicación aumentativa alternativa. Estos son los seguidores oculares 2021, ya que son los actuales hasta ahora, ¿cierto? 2022 podríamos decir también. Y yo les comentaba que el iSeries es un dispositivo que viene en dos tamaños, en el i13 y en el i16, y cuenta con un seguidor ocular integrado. Además de eso, este es un dispositivo que fue creado para la comunicación aumentativa alternativa. Cuenta con Windows 10, tiene un procesador Intel, ¿cierto? Viene con los software de comunicación aumentativa alternativa incluidos. Estos botoncitos que se ven acá son botones que se pueden seleccionar con la mirada también. Su pantalla es antirreflejo, cuenta con Gorilla Glass, tiene altavoces integrados. Atrás, en la parte de atrás, tiene una pantalla para que el compañero de comunicación vea lo que estoy escribiendo, por ejemplo, entre otras muchas cualidades de este dispositivo que es completo e integrado con el seguidor ocular. Acá abajito está el seguidor ocular, que es parte del dispositivo. Eso quiere decir que está integrado. ¿Ya? Por otro lado, también tenemos el PCI, que es una barrita que se puede conectar por USB a una computadora Windows compatible y que me va a permitir operar mi computadora utilizando solo los ojos. A esta herramienta que está acá, por ejemplo, me refería con conocer cómo se hace clic o distintas funciones dentro de la computadora. Este sistema que está acá, para controlar la computadora, es un software que se llama TD Control, que yo voy a tener un objetivo, ¿sí? Por ejemplo, ahí quería hacer clic en Chrome y me va a decir, ¿qué quieres hacer? Clic derecho, subir o bajar, o sea, clic izquierdo, perdón, derecho, si quieres arrastrar algo, si quieres abrir el teclado, o si en realidad no acertaste donde querías seleccionar y necesitas hacer un zoom para poder realmente seleccionar lo que tú querías, o hacer un doble clic. ¿Sí? Esto también tiene que ver con el control total de la computadora con el seguimiento ocular. De esta misma forma funciona también el iSeries con este mismo programa, ¿ya? Pero esto es ya, utilizando este programa, ya es fuera del sistema de comunicación, ¿sí? Cuando ya estamos fuera del sistema de comunicación para operar la computadora, ya estamos en un nivel 6 de la curva. Cuando estamos utilizando el seguidor ocular y la persona puede hacer selecciones y conoce solo su sistema de comunicación, estamos en el nivel 5, por ejemplo, ¿ya?
Y bueno, acá para hacer un resumen, vamos a ver. El primer paso entonces es, algo sucede si miro la pantalla. El segundo paso es respuestas. Tengo distintas respuestas y miro distintos lugares de la pantalla. Y como ya sé esto, el nivel 3 va a ser, voy a buscar distintas respuestas dentro de la pantalla y voy a explorar qué más hay en ella. El cuarto paso va a ser, ya conozco qué sucede en la pantalla, entonces ya puedo tener una intencionalidad e ir a mirar lo que yo deseo eh, activar en la pantalla. El quinto paso va a ser la elección o selección, que va a hacer que voy a necesitar, ya no se va a activar todo lo que mire en la pantalla con solo pasar la mirada por encima, sino que voy a tener que esperar que se cumpla el tiempo de selección, el cual es personalizable, para poder seleccionar un objetivo dentro de la pantalla. Ya acá ya podemos hacer selecciones, por ejemplo, dentro de un sistema de comunicación. En las etapas previas hay una exposición al sistema de comunicación. Debemos tener el sistema de comunicación al lado, modelarlo. Ya en la etapa de selección ya podemos, la persona puede interactuar directamente con su sistema de comunicación. Y en la etapa 6 es el control total de la computadora, que esto ya es más allá del sistema de comunicación, ya va a ser ir a internet, ir a redes sociales, al correo electrónico, etc. ¿Ya? Entonces estos son los 6 niveles de la curva. Ahora, ¿dónde pueden encontrar juegos para ir desarrollando los niveles de la curva de aprendizaje del seguimiento ocular? Les recomiendo que busquen acá juegos y actividades para usuarios de seguimiento ocular en nuestro YouTube, que es Tobii Dynavox en español. Y en la descripción de este webinar van a encontrar los links necesarios para descargar todos los juegos que recomendamos en este webinario. Y también pueden verlo, también para que vayan sabiendo cuál es pago, cuál no es pago, qué opciones hay, no sé, en la tienda de Microsoft, etc. Entonces pueden encontrar más acá. Por ejemplo, acá yo en YouTube lo busqué como juegos y actividades eye tracking y me apareció de inmediato el webinar. Entonces, para recordar, la comunicación es central desde un inicio, no es un nivel a alcanzar. Siempre debemos exponer a la persona a su sistema de comunicación en conjunto a desarrollar la curva de aprendizaje desde el nivel 1. ¿Ya? El compañero de comunicación es quien promueve la interacción y la dirige en un inicio. Se debe incluir el sistema en todos los pasos de la curva para poder exponer a la persona y poder modelar. ¿Ya? Se recomienda seguir los pasos de la curva, pero esto no es algo estricto, ¿ya? No es algo estricto, sino que esto es una guía y el proceso es individual, ¿sí? Hay personas que van a partir en el 1, hay personas que van a partir en el 4, en el 5, etc. Entonces, esto es una guía, no hay prerequisitos previos, ¿sí? No es que ya voy en el nivel 3, entonces, o voy en el nivel 1, entonces no voy a tener juegos del nivel 3, sino que esto es una guía para que ustedes reconozcan los distintos hitos que tienen que ir ocurriendo con el seguimiento ocular. Y por supuesto, la diversión es súper importante, la diversión motiva y va a hacer que la persona continúe aprendiendo. Así es que pásenlo bien. Disfruten del juego y motiven las interacciones. ¿Sí? Recuerden no tener ninguna consecuencia negativa ni comentario negativo mientras la persona está interactuando, sino que todo tiene que ser divertido, todo tiene que ser contento, todo tiene que ser motivador. Por otro lado, si quieren seguir aprendiendo sobre métodos de acceso, ¿sí? Recuerden que el seguimiento ocular es un método de acceso. Si quieren seguir aprendiendo sobre otros métodos de acceso o qué softwares de comunicación aumentativa alternativa existen, dónde los pueden descargar, o etcétera, lo que quieran aprender sobre la comunicación aumentativa alternativa o seguir ahondando en el tema específico de seguimiento ocular, todo eso lo pueden encontrar en nuestra guía de comunicación aumentativa alternativa que está en nuestra página web. Ya también les vamos a mandar la guía en un correo de seguimiento para que puedan revisar también los dispositivos que existen y van a ver que los distintos dispositivos que existen están también enfocados a las distintas necesidades de las personas. Por eso existen distintos dispositivos. ¿Sí? Bueno, y muchas gracias por asistir el día de hoy a este webinar. Espero les haya sido de utilidad.